En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Wikipedia define una crisis como una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. En la sociedad, hay muchos aspectos que pueden desencadenar una crisis, pero sin importar cuál sea la razón que la convoque, las crisis no son tales sin que generen profundos cambios en nuestras formas de pensar y actuar. En esta emisión de Contraseña, aprovecharemos la visita al ITM de Julieta Dentone y Cecilia Postiglioni, dos investigadoras y artistas argentinas, para hablar de los procesos artísticos en las épocas de crisis, especialmente en la del Corralito en Argentina. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El Corralito fue una consecuencia de un conjunto de medidas que venían presentándose, de un conjunto de situaciones que venían presentándose en la economía argentina, como por ejemplo la inflación. Para detener la inflación, en ese momento, el ministro de gabinete del presidente de la Rúa, Domingo Cavallo, utilizó una cosa que se llama el tipo de cambio fijo. Es un régimen de tipo de cambio fijo que en ese momento pretendía que 10.000 australes, que era la moneda que se canjeaba en ese momento en Argentina, la moneda de Argentina, equivaliesen a $1. Posteriormente, pues el austral vino a desaparecer y lo que hizo el tipo de cambio fijo, que es un tipo de cambio fijo, es decir, por cuántos dólares voy a cambiar, por ejemplo, los pesos, en este caso los pesos argentinos. Y se definió que ese tipo de cambio era 1 a 1. El nuevo peso argentino que estaba entrando, que reemplazaba al austral, ahora sí a cambiar por un mismo peso, por un mismo dólar, perdón, estadounidense. Eso tiene sus implicaciones desde el punto de vista económico. Un régimen de tipo de cambio fijo como ese solamente es sostenible en el corto plazo, es decir, en muy pocos años, puesto que eso implica sacrificios en términos del dinero que tiene el banco para hacer los ajustes cuando el peso tiende a ser más caro, tiende a ser más barato. Entonces hay que hacer ajustes en el mercado comprando, vendiendo dólares o pesos, de tal manera que el tipo de cambio se mantenga igual. Pero eso es en sacrificio de un conjunto de dinero, o sea, eso se le conoce como las reservas internacionales del país, y eso en el largo plazo, pues para la economía argentina que estaba presentando en ese momento, se volvió insostenible. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Digamos, se sucedieron un montón de hechos que hacen que sea un estallido social. Saqueos, manifestaciones masivas pidiendo que el gobierno se vaya. No solamente pedían que el gobierno se vaya, sino también pedíamos que se vayan todos. 2 semanas antes de ese evento, una de las cuestiones desencadenantes de esto fue el Corralito. El famoso Corralito significaba que no se podían sacar, creo que 250 pesos por día del cajero automático. La realidad también era que a veces iban a buscar el dinero y el dinero no estaba, o sea que no había dinero en el cajero automático. Entonces en eso consistió el Corralito, pues que el término fue acuñado por un periodista económico argentino, haciendo alusión precisamente a lo que nosotros en Colombia conocemos como una cuna. Entonces las personas estaban en una cuna en el sentido de que no podían retirar libremente sus ahorros que tenían en el banco, sino que se les restringía una cantidad de dinero en efectivo, puesto que los ahorradores podían hacer o disponer de sus ahorros, pero en otros medios como tarjetas, desembolsos de tarjetas de crédito, de débito, transferencias, etc.
Luego se suceden un montón de otros hechos en donde, por ejemplo, muchos bancos, o sea, muchos ahorristas perdieron su dinero, ¿sí? Y todo el dinero que tenían en determinados bancos desapareció y nunca el gobierno se hizo cargo de eso. El desempleo iba aumentando porque la gente ya no tenía, o las empresas no tenían forma de contratar a las personas, y también estaba aumentando el número de personas bajo la línea de la pobreza. Entonces hay muchas personas que están pobres, las personas se estaban quedando sin empleo, no podían retirar sus ahorros, comenzando porque la medida se tomó en diciembre, la gente estaba esperando en las temporadas de diciembre, las ventas suelen aumentar. Creo que tuvimos 5 presidentes en una semana, ¿sí? Y hasta que se logró un poco reestabilizar también esa situación. Es una economía de crisis porque en ese momento se agravaron o se estaban agravando un conjunto de condiciones económicas en la economía argentina, como por ejemplo el desempleo. Entre los años, al finales de los años 90 y principios del milenio, en 2001-2002, la economía argentina tenía tasas de desempleo del 8%. Eso quiere decir que si una economía está compuesta de 100 personas, 8 personas van a estar desempleadas, a pasar a tasas de desempleo del 17%. ¿Qué tiene de particular esta época? Pues la colectivización del arte, y así como un montón de otras prácticas sociales, siempre estuvo presente. Pero a partir del 2001, ¿sí? Que fue realmente como un punto de inflexión en la economía y en lo social y en lo político, estas maneras de trabajo fueron como incentivadas y se intensificaron un montón. Y este periodo más o menos se puede como, deducir hasta el 2004. Toda crisis tiene que generar, obviamente, cambios muy drásticos en muchas prácticas artísticas y culturales de una zona, una región, de un lugar, de un colectivo social. Particularmente, o yéndonos a un detalle, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Después de 2 guerras mundiales tan seguidas, el arte no podía ser igual. Y el arte siempre es un síntoma de los acontecimientos. Entonces, pensando, por ejemplo, en el expresionismo abstracto norteamericano, la Escuela de Nueva York, cuando aparece un arte abstracto que muchísimas personas no entendían, y la crítica de arte tampoco, cómo lo definían, cómo lo valoraban, pero tuvieron que entender con el tiempo que después de muchas cuestiones políticas y geopolíticas, ese proyecto de modernidad había fracasado para muchos, generaba muchas desconfianzas, y los artistas a través de la pintura reflejaban esa incertidumbre, esa desconfianza, ese temor, con un trabajo que mostraba una disociación existencial, que se escapaba de la realidad, de lo figurativo, de mostrar la naturaleza tal cual para irse más como a un paisaje interior, una introversión, a través de imágenes no representativas que no las iba a entender todo el mundo. Previo a la crisis, los grupos de protesta sociales estaban como más focalizados. En cambio, a partir del 2001, era como una sensación general que se reflejaba en todo el pueblo, ¿no? O sea, era como una demanda común, ¿no? No tenía que ver tanto con focos puntuales de gente, por ejemplo, que se quedaba sin trabajo o desfavorecidos, sino que toda la sociedad se encontró implicada en ese reclamo. En las prácticas artísticas sucede exactamente lo mismo. No quiere decir que a partir del 2001 la gente empieza a trabajar en colectivo, sino que hay un montón de colectivos que vienen trabajando desde siempre, porque aparte es como una tradición argentina. Pero en el 2001 significó una ebullición de todo eso. Y muchos se reunían, por ejemplo, para ahorrar recursos, ¿no? Simplemente porque era mucho mejor tener un taller colectivo y pagar entre todos el alquiler y no tener un taller solo, ¿sí? Yo creo que a muchos les motiva la indignación de lo que sucede. Y a raíz de ahí
se generan una suerte de a veces coalición o no coalición, de trabajo colaborativo con colectivos ciudadanos, con entidades, y que es la manera de sacar afuera un poco de esa indignación. El Taller Popular de Serigrafía, que es un colectivo que comienza en el 2001, ¿sí? Que se aferra espontáneamente a las protestas sociales, es una de los colectivos que más me interesa. Es un grupo de artistas que empieza a colaborar con la gente y a colaborar en diferentes propuestas a partir de a partir de hacer cartelería o panfletos o textos o camisetas y para difundir lo que la gente estaba como pidiendo, ¿sí? Pero ya hay otros colectivos que no surgen desde el 2001, pero que ya vienen trabajando desde antes, como el GAC o el Grupo Etcétera, que son colectivos que trabajaban en relación a lo político y hacían denuncia social y denuncia que tenía que ver con no sé si conocéis la palabra scratches, pero se trataba básicamente el trabajo de escrachar o de denunciar donde había un dictador viviendo, ¿sí? Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos en qué consistió el trabajo de Cecilia Postiglioni y cómo se enmarca en este proceso de crisis en la Argentina. Ya volvemos. En esta emisión de Contraseña, hemos tenido la oportunidad de entender un poco del acontecer histórico argentino que se conoció como el Corralito, para discutir con nuestros invitados cómo actúan los artistas en periodos de crisis. En esta segunda parte de nuestro programa, conoceremos cómo se enmarca el trabajo de la artista Cecilia Postiglioni, invitada a la pasada edición de Vive Argentina en el ITM, en los procesos artísticos que surgieron en este país en la época de crisis. Se puede entender el 2001 como un momento histórico porque absolutamente todos los argentinos nos acordamos que estábamos haciendo el 19 y el 20 de diciembre del 2001, que es cuando es el gran estallido. Estaba tomando finales a mis alumnos de las carreras de comunicación y de periodismo en la Facultad de Morón, donde doy clases. Y en realidad estaba muy preocupada pensando en cómo iba a terminar, ¿no es cierto?, este conflicto. Y en esa, bueno, era verano, digamos, comienzo de verano, seguramente planeando mis vacaciones, pero bueno, todo fue truncado y bueno, con un sabor bastante amargo, ¿no?, por esa época vivida. Estaba preparando una gira a Japón. Yo recuerdo que a De la Rúa lo sacó, que era nuestro presidente en ese momento, lo sacó un helicóptero de la Casa de Gobierno. A nosotros, a mí y a la gente con la que partí de gira a Japón, nos salvó un avión de la gran hecatombe económica que se vino en ese momento y social, y que cambió profundamente la mentalidad del argentino. Recuerdo que estuve todo el día en la casa de un compañerito, un amigo, y en la televisión pasaban esas imágenes. Y los adultos se espantaban de lo que estaba pasando, pero yo no tenía conciencia. Y como Luján es una ciudad, es un pueblo grande, una ciudad chica, ocurría que conocidos nuestros estaban yendo a saquear los grandes supermercados. Yo estaba en la escuela de arte y cuando salí de la escuela me enteré de esto y me fui, como no tenía televisión, me fui a un bar y me quedé 3 horas viendo la televisión porque los canales no paraban de emitir noticias sobre esto. Hay momentos, cruces de espacio y tiempo, ¿sí?, en los cuales la gente se junta para hacer algo, ¿sí?, los artistas, las costureras, las fábricas, perdón, las trabajadoras de las fábricas, ¿no?, porque
estamos hablando de prácticas artísticas, pero estos procesos también se van repitiendo en un montón de otras áreas en lo social. Y se juntan en un cruce de espacio y tiempo y actúan, y son energías, son intereses comunes, ¿sí? Y eso particularmente yo creo que tiene un tiempo limitado, 2 años, 3 años, 4 años, y tiene que ver con una energía que era como, bueno, que se vayan todos, que entre comillas era como el eslogan que el pueblo había elegido. Y cuando sucedió la crisis del 2001 yo estaba residiendo en Barcelona. Y sucedía que cada vez que volvía a Buenos Aires me encontraba cada vez más gente que vivía de la basura. Y esto había cambiado muchísimo la fisonomía de la ciudad, porque eran como ejércitos de la noche que deambulaban las calles de la ciudad y que no solo vivían de esto, que se dedicaban a abrir la basura y recoger lo que era susceptible de reciclar, sino que también muchas de estas familias que venían de los suburbios prácticamente comenzaban a hacer vida allí, ¿no? De ruta, y es el momento también que se empieza a ocurrir. ¿Dónde vive? El objetivo de mi charla es principalmente, aparte de presentar una parte de mi investigación, es poder sentar como cuáles fueron los precedentes sociales, económicos y políticos en el cual se inscribe el trabajo de Cecilia. O sea, poder contar de una manera rápida y que se entienda en qué momento estábamos para que se pudieran dar las condiciones para que Cecilia pudiera realizar ese proyecto. Son muchas las condiciones. Una de ellas es la aparición de la figura del cartonero, que es una consecuencia del alto porcentaje de desocupación que teníamos en ese momento en el país, ¿sí? Que había crecido en los últimos 10 años un 200%. Y otro dato importante era que en ese momento también la basura se cotizaba a precio dólar. Me asombró que cuando les preguntaba si les podía hacer una foto me decían que no, o con muchos simplemente no querían hablar, en muchos casos porque pensaban que yo era una suerte de inspectora del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en otros casos simplemente porque querían como preservar su intimidad, no estaban abiertos a esto. Entonces a la hora de plantearme, yo recogí toda esta información y a la hora de plantearme qué hacer, de qué manera visibilizar todo el trabajo que yo había estado haciendo, que era una especie de trabajo de campo, con el objetivo tratando de ser lo más respetuosa con ellos, decidí no mostrar las fotos. En muchos casos, en algunos casos me dejaron hacerle las fotos, y en los casos que no me dejaban hacer las fotos, pero que estaban abiertos a explicarme un poco su vida o qué era lo que hacían, qué trayectos hacían, no sé, lo que quisieran, les pedía que me hicieran, les daba un papel y les pedía que me hicieran una especie de mapita de dónde nos habíamos encontrado. Entonces a la hora de visibilizar, de darle forma a esto, decidí no mostrar todo esto y en vez de esto utilizar el mismo material con el que ellos trabajaban, que son las bolsas de basura, y la bolsa de basura típica de la ciudad de Buenos Aires es la bolsa negra, y decidí bordar sobre las bolsas que ellos utilizaban las imágenes de esta gente, en el caso que me permitieron sacarle fotos. Y en el caso que no me permitían sacar fotos, pues, pero que me habían dado el mapa, bordar el mapa. En Estados Unidos, por ejemplo, los artistas tuvieron que tomar determinaciones muy rigurosas y muy serias en 1929 a razón de la caída de la bolsa, la debacle económica que sufrió Estados Unidos, que eso pues históricamente fue muy impactante. Algunos asumen que fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial tardía, pero eso que implicó que la gente común no se podía dar el lujo de comprar arte en un tiempo de crisis, porque era un lujo que no se podían dar. Y mayoritariamente quienes consumían el arte o lo apoyaban eran políticos, actores de Hollywood
comerciantes, industriales o inmigrantes ricos. Entonces los artistas vieron una mala racha, un periodo de vacas flacas muy riguroso, y eso pues da una muy mala imagen de Norteamérica, por lo que algunos se afiliaron en pequeños sindicatos, el AAA, o optaron como por ofrecer de una manera diferente su trabajo. El gobierno norteamericano en un momento dado optó por pagarles un salario fijo mensual para que ellos pintaran lo que quisiesen y que también intervinieran con murales, emulando un poco a los muralistas mexicanos que hacían arte público a la intemperie para sacarlo del elitismo de los museos, y que algunos de los grandes muralistas también fueron profesores en universidades norteamericanas y crearon pues una impronta significativa en los jóvenes. Cuando regresemos de la siguiente pausa, los invitados debatirán si es un deber de los artistas ayudar a entender los diferentes cambios sociales que se producen en un momento de crisis nacional. En esta emisión de Contraseña, hemos visto cómo durante la época del Corralito en Argentina y en otros momentos de crisis económica en el mundo, se produjeron o fortalecieron los colectivos de artistas que trataban temas relacionados con estos procesos. En esta última parte de nuestro programa, los invitados discutirán si el arte debe ser o no socialmente comprometido. No todos los artistas tienen necesariamente que decir algo frente a problemas geopolíticos o de guerra o de crisis o de hambruna en un contexto geográfico específico, porque el artista tiene que expresar algo que lo motiva a configurar una imagen de la realidad con la que él está aportando un nuevo conocimiento, está generando un contacto sensorial con unas imágenes o unos objetos a unos espectadores hipotéticos. El artista puede trascender más allá inclusive del discurso político, social, hacia ciertos fenómenos estéticos que desbordan la ciencia, que desbordan el lenguaje. O sea, el artista estructura un lenguaje sofisticado en sí mismo, que puede ser que lo nutra bien una realidad social y política, pero que no necesariamente ese tiene que ser el detonante o el tema o el contenido o la forma a la que él se remita. También puede hablar de sí mismo, puede ser autorreferencial, puede ser autobiográfico, puede hablar de la relación entre el hombre y la naturaleza. Yo creo que, y de hecho yo creo que el arte es muy útil en nuestros países. En países en crisis o en países donde estalla una crisis o que están permanentemente en crisis, el arte tiene la capacidad de muchas veces hacer visibles ciertas situaciones de manera mucho más fácil o hacer visibles ciertos colectivos ciudadanos o situaciones que pasan en concreto en este momento de crisis, quiero decir, que de otra manera por ahí no tendrían tanta visibilidad. Lo que pasa es que el arte tiene la posibilidad de ser polisémico, de que una sola cosa simbolice muchas cosas, y todo símbolo es más lo que oculta que lo que muestra. Un artista a través del arte puede matizar verdades muy duras que no podemos ni queremos ver a través de la literatura, de los medios de comunicación, de la prensa. Desde el romanticismo alemán del siglo XIX podíamos ver la muerte representada como algo sublime, inclusive la guerra, un amor por la patria, que desde el romanticismo se fue deformando una idea que exaltó tanto la patria que hizo que por el fascismo se descalificaran otras patrias, ¿cierto? Otros territorios, otros arraigos. Pues se deformó la idea, pero la idea en esencia es muy bella. Creo que una de las funciones del arte es denunciar y tendría que ser denunciar, pero creo que también tiene un montón de otras funciones, no solamente esa. Y creo que hay tantos artistas como soluciones posibles, ¿sí? Y hay gente que tiene la energía, la fuerza para poder trabajar en esa dirección y creo que cada uno también puede encontrar su lugar en esos momentos. Yo no creo que el arte tenga que tener la carga de mostrar lo que ocurre en la sociedad. Lo que sí creo
es que en el ámbito artístico y el ámbito artístico en general o el cultural en general es un fiel reflejo de lo que ocurre socialmente. No sé dónde lo escuché o dónde lo leí, no sé si lo dijo mi madre o quién, pero si hay crisis, luego hay algo. Si no, no es crisis, ¿no? No se llama así. Entonces, creo que la fascinación por la crisis o por el trabajo en crisis es que hay como una ilusión, ¿no? Una utopía detrás de eso, de que las cosas pueden ser diferentes. Y que también es el momento en que unimos fuerzas, es en el momento en que buscamos soluciones, es el momento en que creemos, ¿sí? Y más allá de que luego haya un declive o escepticismo, creo que lo que importa es haber pasado y atravesado por ese momento. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto.